Les pido que allí en sus lugares busquen el Evangelio según San Juan. Y vamos a meditar en esta mañana en una porción que está en el capítulo 6, del versículo 35 al 40. Cuando lo tengan, por favor, les pido que si nos ponemos en pie y vamos a leerlo juntos, el Evangelio de Juan, capítulo 6, solamente leeremos del 35 y hasta el 40. Palabra de nuestro Señor. Dice así la Escritura. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo aquel que me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo y no... Dios, que el que no pierda en día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venga a vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gracias, Padre, porque hoy podemos abrir tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú nos das el privilegio de estar este último día del año aquí en tu casa. Y al meditar en las Escrituras, Señor, hoy pedimos la dirección y guía de tu Espíritu Santo para que palabras, pensamientos y acciones, Señor, sean siempre movidos por tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ocupen sus lugares, por favor. La tecnología luego no deja de sorprenderme. Y a veces me puedo hasta incomodar, sinceramente, con algunas cosas, porque por ejemplo ahora al cierre del año empiezan a aparecerte tu playlist, ¿no? De música. ¿Cuál fue las canciones que tú más recurrentemente tocaste? Y te ofrecen una solución. De pronto te ofrecen, tú estuviste con tales personas, ¿no? En este año, y empiezan a llegarte fotografías donde te recuerdan que estuviste con diferentes personas en diferentes momentos. Y hubo una información que me llegó recientemente donde me decía: tú estuviste en estos lugares, ¿no? Y efectivamente, pues por curiosidad ves, y sí, efectivamente yo estuve en enero por tal lugar, y muchos lo toman desde un lado de estar publicando quizás en las redes sociales, pero me digo que me espanta porque yo no soy mucho de estar publicando dónde voy, a dónde, qué estoy haciendo, ¿no? Y perfectamente me tiene ubicado, ¿no? Estos aparatitos que tenemos ahora con nuestros teléfonos, las fotografías que tomamos tienen perfectamente señalada la ubicación. Y eso es muy interesante, y si nosotros podemos echar mano quizás de nuestra imaginación, pensando en lo que hoy en día podemos hacer, pensemos ahora en el pasaje de la Escritura. Cuando oímos que Jesús está hablando palabras tan tremendas, cuando dice: yo soy el pan de vida, cuando Jesús, esa es la primera vez que empieza a decir esto, yo soy, en el Evangelio de Juan, y va a dar todo un discurso larguísimo para que quede perfectamente claro quién es la persona de él. Pero siempre es interesante saber dónde sucedieron las cosas, bajo qué contexto se dieron. Y bueno, me gusta mucho pensar que se da en un contexto de algo que nosotros podemos perfectamente recordar, porque son de las historias que se le han contado a los niños, que nos las contaron a nosotros y que debemos seguir platicando. Y son eventos que suceden para el pueblo de Dios y que quedan registrados. Fíjense, el Evangelio de Juan es más o menos escrito, algunos, no hay una cita de algún autor que se pongan muchos de acuerdo, pero algunos lo ubican por el año 60, otros después del 70, al 80 y hasta el 90 después de Cristo. Pero entonces nosotros podemos ver que Juan escribe este evangelio con una vista hacia el pasado, reconociendo muchos de los lugares, de los eventos y situaciones
que han quedado marcados en la memoria del pueblo de Dios. Y uno de los eventos que quedaron marcados es, bueno, ayúdenme a verlo. Juan 6, versículo 23. Juan 6, 23. Dice, el evento que quedó marcado es un lugar, en un lugar que está junto al mar de Galilea. Juan, desde su época, escribe y define ese lugar como el mar de Tiberias. Bueno, fíjense lo que dice. ¿Qué fue el evento que está en la memoria del pueblo? Es donde habían comido el pan. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan ustedes que una vez Jesús le dio de comer nada más ni nada menos a 5,000? ¿Y con cuántos panes empezó esta historia? ¿Se acuerdan? 5 y 2 pececillos. Y con 5 pececillos dice que se alimenta a 5,000 varones y sobraron. ¿Se acuerdan cuántas canastas o cestas sobraron de pan? 12, ¿no? Ese es el evento que está en la memoria del pueblo, en la memoria que después de 70 años, diríamos, por ponerme en un promedio, Juan le está recordando. Y en ese contexto pasó esto. En ese lugar, Jesús oró, porque aquí dice que dio gracias y le dio de comer. Y esa es la historia, ese es el contexto donde se da un diálogo. Ese es el contexto donde se está dando un diálogo que quedó grabado en la memoria de mucha gente, que Jesús habló con una comunidad que no estaba entendiendo el momento histórico que estaban viviendo. Jesús había estado haciendo señales, como lo dice Juan. Jesús había estado haciendo milagros, como nosotros hemos podido ver en el Evangelio de Lucas. Sanidades, resurrección, multiplicación de panes. Recientemente, si nosotros podemos ver en el versículo 16, nada más como el título dice, Jesús que había caminado sobre el mar y muchas señales había dado de ser alguien especial, alguien diferente, y que muchos no sabían si era un profeta, si había renacido Juan el Bautista, si era Elías, si era un profeta. Y en ese pensamiento, en ese lugar de la memoria del pueblo de Dios, está registrado un diálogo por demás significativo para el pueblo de Dios. Porque es un diálogo donde va a darles Jesús las promesas de vida. Promesas de vida eterna. Y el diálogo, si nosotros les invito a que después lo puedan leer, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, donde la gente estaba siguiendo a Jesús. Después de que Jesús alimentó a los 5,000, dice que se fueron sus discípulos en una barca y fue después que Jesús los alcanza caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan? Y la gente lo empieza a buscar al día siguiente y van también en sus barcas y lo encuentran y le preguntan, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Le empiezan a preguntar a Jesús. Y Jesús le dice por ahí del versículo 26, ustedes me buscan, ¿por qué? No porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Me estás buscando por interés. Jesús les empieza a reclamar y les empieza a encarar un punto por el cual lo están buscando. Y Jesús les empieza a decir, ustedes deben de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que ¿qué? Que a vida eterna permanece. Versículo 27. Entonces, estamos viendo donde nosotros podemos ver que Jesús aprovecha ya ese evento después de haber alimentado a 5,000, donde la gente le está buscando. Ya no solo va caminando, los que tienen barcas van con sus barcas, los recursos que tienen van por él y saber que quieren algo de Jesús. Y Jesús los enfoca. Y quizás viene aquí la pregunta que nosotros podemos tener y hacernos como pueblo de Dios en este cierre de año, sobre todo en este arranque del 2024. Porque cuando Jesús los confronta a aquellos que están con los que está hablando, Jesús, tenemos un enfrentamiento por demás interesante y que mueve las conciencias, que mueve los corazones, que mueve a las personas para que se pregunten entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y miren la pregunta que tenemos en el versículo 28 y ojalá sea nuestra pregunta en este día. ¿Qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. ¿Lo están leyendo? No son mis palabras. Estas personas, cuando son confrontados con Jesús, cuando les dicen, me buscas por interés, cuando les dicen de las señales y no la están interpretando, entonces la pregunta lógica, ¿qué debemos hacer para, no dice conocer, para hacer, para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les da el mensaje más grande que todo ser humano puede oír. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Jesús está muy clara en el 29. Es necesario que creas. Que creas. Es necesario que creáis en el que me ha enviado. Creer en Dios. Y entonces aquí vamos a tener nosotros un diálogo muy interesante, porque va a unir estos eventos históricos que el pueblo de Dios está recordando aquí con Juan el Evangelista, donde se le dio de comer a 5,000, para que ahora ese elemento puedan ellos vivir y entender cuál es el plan de Dios por lo que mandó a Jesús. El pan es de lo más cotidiano para este pueblo de Dios. El pan nosotros podemos rastrear desde el Génesis, desde el capítulo 18, donde hay elementos donde el pueblo se sustenta con pan. El pan es algo que puede hacerse de diferentes elementos, trigo, cebada inclusive para los más pobres. Se dice que los panes que este niño llevaba eran de cebada. El canto de los niños dice 5 panecillos de cebada y sal, ¿no? De cebada. Y es el elemento para recordar que un pueblo depende del sustento del Padre. Este pasaje es muy interesante porque evoca rápidamente hacia la antigua historia del pueblo de Dios. Y los lleva a recordar el caminar del pueblo en el desierto. Y los lleva a recordar el tiempo del pueblo que estuvo en el desierto con Moisés. Y en ese tiempo recibieron el cuidado, la provisión y la atención. Dice el texto bíblico, hablando por voz de Jesús, del Padre Celestial. ¿Se acuerdan del maná? El pan que caía del cielo. ¿Ven cómo va enlazando Jesús esta historia por ahora enseñarle al pueblo que para su sustento, para su vida, era necesario que creyeran en aquel que había sido enviado por el Padre? Y Jesús dice, yo soy, dice Jesús, yo soy ese pan. Yo soy, dice Jesús, ese pan que es enviado del Padre. Yo soy, dice Jesús, esta oportunidad para que tú tengas vida. Y lo que tú tienes que hacer es creer. Creer en el Padre, creer en el que me envió. Y también creer y entender que lo que hizo el Padre fue con un propósito. ¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos, hace unas 2-3 semanas, acerca de esos planes y proyectos de Dios que eran narrados a través de la Escritura y que leíamos en el profeta Isaías, donde el Señor decía que había enviado a un siervo, que enviaría a un siervo, que enviaría a alguien que hiciera la tarea que Él quería que hiciera? Bueno, precisamente es Jesús que ahora dice, yo soy. Juan desde el capítulo 1, versículos 1, 2 nos empieza a declarar que es este Jesús, que al principio estaba con Dios y que era Dios y que se había hecho carne. Y ahora Jesús dice, yo soy ese pan de vida. Yo soy este que ha sido enviado con el Padre y tiene un origen. El origen está ahí, que tiene que el pueblo entender que el origen es de Dios. El origen y propósito de que Jesús esté allí es porque el Señor lo envió y lo envió para salvación. Por eso nosotros podemos ver en estas promesas solo promesas de vida. Porque nosotros podemos ir rastreando en toda la Escritura cómo se ha venido planteando esta especial enseñanza para el pueblo, para los que estaban allí, para los que tenían bien claro que querían el pan, el sustento, el pan cotidiano. Jesús le dice, este pan es el que nunca te va a faltar nada, porque el Eterno está allí con su promesa. Y aquí nosotros podemos ver que cuando Jesús dice, yo soy el pan, quiere decir que yo soy
ese que está a cargo de ese cuidado. Yo soy el que viene para hacer un acto de misericordia para su pueblo. Yo soy el que viene a cumplir la provisión de Dios para que esto se dé por la eternidad. Y abre el panorama ya no nada más para un día, para ese pan que se preocupa la gente, ¿qué voy a comer y qué voy a vestir? Ahora Jesús les pone el planteamiento para el proyecto de vida eterna. Y el plan que nosotros acabamos de leer aquí en el versículo 35 en adelante, es todas las firmes promesas de las Escrituras donde se plantea a Jesús, es el cumplimiento de esas promesas de vida eterna, y que solo hay una forma de tenerlas: a través de Cristo. Yo soy, dice Jesús. No son tus fuerzas, no son tus méritos, no es tu capacidad de resistir. Yo soy, dice Jesús. Y esto hoy nos sirve de mucho, porque nosotros podemos ver y reconocer que el cuidado del Señor para su pueblo ha sido constante. El cuidado del Dios eterno, así como lo podemos leer en el texto bíblico, como en el desierto caía el pan del cielo, como de la roca podía surgir el agua, como un agua contaminada y amarga puede traducirse en agua dulce solo por la palabra del Señor. Así ahora viene Jesús a decir: yo soy el recurso dado por Dios para que tengas todo aquello que tú necesitas. Yo soy ese regalo de gracia que el Señor ha dado del cielo, que sigue bajando del cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el plan de Dios es que entendamos que todo el que baja del cielo es provisión de Dios para darte vida, vida en abundancia y vida eterna. Cerrar el año recordando los lugares donde hemos estado, recordando por fotografías o en la simple memoria todo lo que el Señor ha hecho, debe movernos en gratitud primeramente al Señor. Veo algunos de sus rostros. Con algunos de ustedes los vi en hospital en este año, en este semestre, con ustedes o con algún ser querido. Con algunos hablamos y platicamos de las luchas por las que estuvieron. Y por eso decía hace ratito cuando orábamos, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque en este espacio podemos estar juntos, respirando juntos y alabando juntos. Y no es ni más ni menos que las misericordias de Dios que siguen bajando del cielo constantemente para un pueblo que le dice: yo soy, dice el Señor. Y recordándonos a ese yo soy que desde el Éxodo podemos ver que se presenta para un pueblo para darle la libertad. El yo soy que le dio y le cuidó con ese maná. El yo soy que le dice: la vida eterna está segura en mí. Entonces, cuando nosotros podemos unir todas estas historias y podemos ver que tienen una aplicación directa a nuestra vida, y que podemos ver y apreciar en nuestra vida y en nuestro contexto que el pan cotidiano ha estado presente en tu mesa, en tu casa, que las promesas del eterno Dios, como dice en Isaías 55, han sido realidad en tu vida, y que nosotros simplemente ahora nos pone en una condición de que ahora tienes que ver y enfrentarte a Jesús, más allá de buscarlo por el pan, más allá de buscarlo por el techo, más allá de buscarlo por una situación del día a día. Ahora en gratitud es enfrentarnos a Él con la promesa que Él tiene de darte vida y vida eterna. Y aquí está donde nosotros podemos tener plena confianza y vivir en confianza y vivir lo que tiene el 2024. ¿Qué va a tener para el 2024 para ti? Yo no sé, hermana. Yo no sé, hermano. Lo que sí sé es que si estamos caminando en la confianza de lo que el Señor ha hecho y nos ha demostrado que cumple su palabra, con plena confianza podemos vivir y enfrentar lo que venga. Citaba hace ratito a Pablo.
¿Qué te puede separar del amor del Señor? Lo que venga, hermana, lo que venga, hermano, lo podemos enfrentar con la plena confianza que viene el Señor. Pero aquí lo que nosotros tenemos bien claro, aquí debemos de recordar cómo vivir y cómo enfrentar el año. Y déjenme darles 3 elementos fundamentales para ver cómo vamos a enfrentar este año con esta esperanza. La primera, tenemos que hacerlo viviendo en unidad con nuestro Dios. Viviendo en unidad con nuestro Señor. Porque si nosotros leemos aquí como un ejemplo de Jesús, lo que leímos constantemente es a un Jesús que está en completa dependencia con Dios. Ya lo hemos oído y lo hemos leído que Él oraba, que se comunicaba. Pero veamos en su diálogo, vean su diálogo. Lo que yo soy, que dice Jesús, el que viene a mí, también dice Jesús, es el que me ha sido enviado del Padre. Lo que el Padre me da, a mí no se me escapa. Lo que el Padre me da, a mí yo lo cuido. Lo que el Padre me da, lo llevo a vida eterna. Y Jesús constantemente nos muestra esa unidad que tiene con el Padre, esa dependencia del Padre y esa dirección del Padre. Y es la principal y primera enseñanza que nos deja a nosotros para vivir confiados y de enfrentar el 2024, es que tenemos que estar en completa unidad y comunión con el Dios eterno. Me parece que este es el primer punto para nosotros. Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando creemos que Él tiene una esperanza para ti, para mí, para su pueblo, que va a tener cumplimiento día a día, y hasta la eternidad, nosotros podemos vivir confiados, pero tenemos que mantenernos en esa unidad y en esa dependencia. Queridos hermanos, cuando nosotros nos unimos a Cristo como el Señor, indudablemente también tenemos que entender que nos unimos a un cuerpo glorioso del Señor, un cuerpo por el cual Cristo dio su vida por un pueblo. Y nosotros tenemos que entender que esa unidad también la tenemos que manifestar en nuestra comunidad. Esta unidad también la tenemos que manifestar con aquellos que el Señor nos ha puesto cerca. Sí, hay hermanos de otros países, de otras comunidades, de otras denominaciones. Pero el Señor nos ha puesto en esta comunidad como iglesia. Dios es amor. Y tenemos este llamado para también mantenernos en unidad, en comunión con nuestro Dios como un pueblo que somos. Las promesas de vida para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tomamos y participamos de la mesa del Señor, tenemos una oportunidad siempre. Buscamos que al declarar nuestra fe conjunta a través de un credo, decimos somos un pueblo que creemos en Dios, que creemos en la obra de Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo, que creemos en la iglesia y que creemos en la tarea que cada uno de nosotros tenemos. La unidad es entonces parte fundamental que nosotros tenemos que aprender desde aquí. El segundo punto que también tengo que recordar, que podemos extraer de este texto, es precisamente que es el llamado a vivir en santidad. Como pueblo de Dios, ser santos es un llamado que desde el Génesis tenemos. Y Dios le dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Y podemos recordar inclusive en la carta de Pedro, donde le llama al pueblo a una comunidad que son santos. ¿Qué quiere decir esto? Que son llamados, que son apartados, que tenemos un propósito que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Si seguimos el modelo de Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Eso es la santidad. Caminar conforme a los designios del Señor. Eso es la santidad. Caminar y hacer lo que el Señor le define para su pueblo. Hoy en día se han diluido mucho lo que el Señor quiere para su pueblo, que vivamos en santidad. Se ha permitido y se ha aligerado mucho la forma de entender lo que el Señor quiere para nosotros. Queremos vivir con las bendiciones del Señor, con el pan cotidiano que no me falte, que cuando haga frío tener con qué taparme, que cuando llueva tener con qué cubrirme, que cuando haya una necesidad tener un doctor, un médico y sanidad. Pero tenemos que entender que el compromiso es integral como pueblo. El Señor Jesús dice que el que en mí cree, decíamos hace ratito, pero también dice que el que a mí viene.
Y en ese acercarse y en ese caminar es hacer y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso es la santidad. La santidad planteada como una forma que el Señor nos lleva como pueblo cristiano a vivir una vida cristiana con una esperanza en el futuro, con una certeza de que nada se le escapa al Señor. Y nosotros tenemos una promesa, que la perseverancia de los santos, que muchas veces se cita dentro de nuestras clases de escuela dominical, es algo para nosotros el día de hoy, como un elemento para darte la esperanza de vida. Porque Jesús dice que el que se le ha dado por el Padre, el que ha caminado y ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, llegará y tendrá vida eterna. Pueden leerlo nuevamente en los pasajes, dice en 39, versículo 39, dice, porque todo el que me diere el Padre, no lo pierda, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y como tiene una forma de ser en los textos bíblicos, nos repite la historia, la narración que no quiere que se nos olvide. En el 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, vean lo que dice, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Nadie se le escapa al Señor. En Juan capítulo 10 podemos ver que Jesús dice, mis ovejas. Y nosotros tenemos que tener y vivir en esta santidad confiados que hay una promesa eterna y así podemos nosotros enfrentar el 2024. 1, en unidad. 2, en santidad. Buscando hacer lo que el Señor quiere. Y el tercer punto, hermanos, que es muy fuerte en este texto y constante, es vivir en la verdad, en la palabra, en las promesas. Y hay un concepto que no se menciona, pero que hoy tenemos que llevarlo como un resumen. Es fe, creer. Fe, creer en Jesucristo, creer en el plan de Dios eterno que Jesús plantea, creer en Jesucristo, en la obra redentora, creer en la dependencia que nosotros podemos y debemos tener en Dios, creer en todo aquello que el Señor marca, porque esto es lo que viene a darte a ti y a mí, un aliento de esperanza. He platicado con algunas personas con cierto temor y preocupación por el 2024. Algunos, amplio discurso por cuál sería la condición política porque es un año de elecciones. Otros, por una preocupación económica, porque interpretan algunas de las decisiones macroeconómicas que pueden tener un impacto para la sociedad mexicana. Otros lo analizan desde el lado de la inseguridad que atraviesa nuestro país. Como hay lugares que están marcados como en el GPS, inclusive como zonas rojas de alto riesgo. Otros porque enfrentan el año sin un trabajo. Otros lo enfrentan en soledad o en un rompimiento familiar. ¿Cómo estás enfrentando el 2024? Yo te invito para que lo enfrentes firme en las promesas de Dios. Firme en las promesas de Dios. Unido a tu Padre Celestial. Tenemos que orar. Tenemos que escucharle. Tenemos que obedecerle. Tenemos que vivir en esta verdad que está en las Escrituras. Esto no nos va a liberar del problema. Puede que quedes sin trabajo. Puede que haya rompimientos. Puede que haya situaciones sociales. Pero pueden suceder todas estas cosas. Pero nosotros sabemos que para el pueblo de Dios que ha creído en Jesucristo, que camina y vive en las promesas de vida que el Señor le da, puede vivir confiado de que nada le está separando del amor de Dios. Nada. Esa tribulación, esa angustia, esa persecución, ese dolor, esa enfermedad,
Dice Pablo, y me gusta mucho porque este regalo de vida que el Señor nos da es una promesa de vida para su pueblo. Es una promesa que nosotros podemos tomar y abrazarnos y confiar y depender de Él. En Jesús, el verdadero pan de vida. Jesús le dice, el que cree en mí, el que cree en mí, el que camina hacia mí, el que se acerca a mí, va a tener vida y va a tener vida en abundancia y va a tener vida eterna. Si nosotros tenemos la visión hacia hasta ese punto, el año 2024, créanme hermanos, hermana, que será lo que menos nos debe preocupar. Porque nosotros podemos vivir y caminar confiados en esta esperanza, con gozo. ¿Qué puede pasar como peor? Dice Pablo. ¿Que yo me muera? Gloria a Dios porque voy a estar en la presencia del Señor. ¿Que haya tribulación o angustia? Gloria a Dios porque voy a ver la mano del Señor entrando, rescatando. Y leímos en David, el salmista, Él era su roca, Él era su fuerza, Él era su esperanza. Como tú seguramente ya lo has experimentado. Ver al Dios eterno de frente como lo plantea Jesús. Ver al Santo de Israel, ver al soberano Señor del universo, ver al Señor misericordioso que cumple sus promesas, ver a la obra de Jesucristo que se cumple cotidianamente con nosotros. Que esta sea esa firme promesa para tu vida. El Dios soberano que se ve aquí actuando. El Dios que tiene todo en control no permitirá que ni uno de los suyos se le escape. Que la experiencia de este 2024, querida iglesia del Señor, sea una experiencia enriquecedora. Que podamos vivir cotidianamente en unidad. Que podamos vivir y experimentar la santidad que el Señor nos llama. Y que podamos vivir en la verdad, creyendo las promesas del Señor. El regalo de Dios para su pueblo es un regalo de vida. Y es un regalo de vida eterna, el cual nunca debemos olvidar. Sea lo que venga. Sea lo que venga. Si viene, lo que nos va a permitir es ver a tu Dios eterno. Y allí, hermana, hermano, puedes caminar seguro. Gracias Dios, porque en esta tarde recordamos tus promesas, que son promesas de vida. Gracias Dios, porque entendemos que si nos hemos acercado a ti, es porque tú, Dios eterno, has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado. Que si podemos ver las señales de Jesús, es porque nuestros ojos han sido descubiertos y nos revelan claramente tus propósitos. Que si podemos ver con esperanza el futuro, Padre Dios, podemos estar seguros. Es porque tú, tu Espíritu Santo, nos lo ha revelado. Que si te podemos decir, Padre eterno, es solo por la obra del Espíritu en nuestros corazones. Aviva nuestra fe que hay en ti. Que nada nos distraiga de hacer y cumplir tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.